Ah, sí, la luz. Qué buenísimo que todos están aquí para escuchar una lección de la palabra de Dios. Como escribe mi esposa en el Facebook, buena día del Señor. Qué feliz día es el día del Señor. Y bienvenidos a todos. Hay muchos diferentes símbolos en la palabra de Dios. Son diferentes. Son figuras de otras cosas para explicarlo en una manera que podemos comprenderlo. Hoy vamos a explorar un poquito el símbolo de la copa. La copa usado en el Nuevo Testamento. ¿Qué es una copa? Es un vaso, un recipiente. Lo llenas con algo a tomar, agua, jugo, algo así, y lo usas primeramente para beber. Pero es un concepto muy fácil, muy sencillo, pero es usado en el Nuevo Testamento para enseñar algo muy profundo. Una nota, la palabra traducido copa y otras partes vaso, en el griego del Nuevo Testamento puede significar el contento de la copa también. Hoy vamos a empezar en Mateo, capítulo 20. Y vamos a leer en Mateo, capítulo 20, versículo 20 hasta 23. Y está escrito: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, Jesucristo, y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pides? ¿Podáis beber del vaso que yo ha de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Tenemos aquí la madre de Santiago y Juan, esos dos apóstoles, pidiendo de Jesús algo increíble. Sabemos que Jesús es el Cristo, el Mesías. El Mesías, muchas veces Jesucristo está hablando de su reino que va a venir. Y la madre de Santiago y Juan está preocupada por sus hijos. Quiere que uno de sus hijos está sentado en este nuevo reino a la derecha de Jesucristo, el otro a la izquierda. Parte del reino, sillas muy importantes en el reino. Pero aquí está equivocada. Y Jesucristo va a usar esta falta de entendimiento para enseñar. Jesucristo dice que no sabéis qué pides. No comprendes el reino que va a pasar a este rey, hablando de su mismo Jesucristo. Está preguntando si pueden beber del vaso, de la misma palabra que a otras partes está traducido, copa, de esta copa. Y puedes también ser bautizado, como Jesucristo va a ser bautizado. Y estos hermanos dicen: sí, podemos, claramente que podemos. Quizá porque ellos están pensando que sí podemos tomar de esa copa del rey, esa misma copa de oro como el rey va a tomar. Y sí, claramente podemos ser bautizados, sumergidos en la gloria, la misma gloria que va a venir a este rey Jesucristo. No se dieron cuenta, es como no se dieron cuenta de lo que Jesucristo acabó de decir antes. Vamos al versículo 17 y 19, en el mismo capítulo 20.
Jesucristo acabó de decir, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte del camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Es como ellos no estaban escuchando estas cosas. Jesucristo está diciendo, Él va a sufrir y morir. Pero Jesucristo, ¿qué decía? Cuando ellos dan la respuesta que sí podemos. Quizá él se quedó un poquito y empezó, ¿sabes qué? Sí, vas a beber de mi copa y vas a ser bautizado. En Juan, capítulo 15. En Juan, capítulo 15. En versículo 18 hasta el 20. Está escrito. Y que aquí tenemos a Jesucristo hablando. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesucristo está diciendo a sus discípulos, si ellos van a maltratar a Jesucristo, van a hacer el mismo a sus discípulos. Regresamos a Mateo. Y Mateo 24, versículo 9. Jesucristo también hablando aquí. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Van a sufrir, unos van a morir. Jesucristo está usando la figura del vaso, de la copa, a representar la idea de compartiendo en algo. Sí, ellos también, Juan y Santiago, van a compartir en el sufrimiento físico como Jesucristo sufrió. Todos los apóstoles, todos los apóstoles van a sufrir. Y Santiago, sí, murió. Podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 12. Y vamos a los Hechos, capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunas de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo, un otro nombre de Santiago, es el mismo. No sabemos cómo murió Juan, pero sabemos de todos los apóstoles sí sufrió en su vida. Tomaron de la copa. Ese símbolo, la copa, viene del costumbre del compartiendo una copa para mostrar una conexión entre gente. A veces para celebrar, a veces para mostrar amistad o a veces en duelo o aflicción. Esa conexión entre las personas es lo que es importante. Esa copa que van a tomar fue la conexión con Jesucristo, porque ellos sufrieron como Jesucristo sufrió. Y también tenemos en Mateo, tenemos después de su última cena, Jesucristo otra vez utilizó el símbolo de la copa. En Mateo capítulo 26. Mateo 26. Y vamos a leer versículo 27 hasta el 29.
Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. No físicamente está diciendo que la copa está lleno de sangre, porque sabemos Jesucristo decía que la copa está lleno de la fruto de la vid, el jugo de uva. El contento de la copa, esta fruta de la vid, representaba sangre, el sangre de Jesucristo, el sangre del Mesías. En Hebreos capítulo 9. Vamos a mirar en el libro, en la carta escrita a los Hebreos. Hebreos capítulo 9 y en versículo 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí el autor del libro, de la carta a los Hebreos, está hablando de la ley de Moisés. Y la razón que usaron sangre en la ley de Moisés está escrito aquí, que fue la sangre que fue necesario para hacer remisión. Fue algo necesario, el sacrificio de los animales para limpiar, para dar perdón para los pecados. Y quedamos en Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer versículo 1 hasta el 10. Donde está escrito, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabreos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. No esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ese símbolo de la sangre era tan importante. La ofrenda de Jesucristo fue el último sacrificio que finalmente podía limpiarnos y toda humanidad de pecado. Esos sacrificios que hicieron antes en la ley de Moisés no podían completamente limpiar pecado, porque cada año necesitaban hacerlo cada vez, pero cuando Jesucristo fue a la cruz, fue el último sacrificio que fue necesario. Los apóstoles, y hasta ahora compartimos juntos, conmemoramos este sacrificio en la Santa Cena. Como está escrito en la primera carta a los Corintios,